No vamos a descubrir aquí la ya centenaria historia de una de las edificaciones más emblemáticas y visitadas de nuestra ciudad. Seamos o no futboleros, el campo de San Mamés forma parte del patrimonio constructivo, simbólico y sentimental de nuestra ciudad, hasta el punto de llegar a convertirse en catedral. Pero en esa centenaria historia existen lagunas importantes que no se han recogido hasta ahora tal y como merecen. Proyectos y propuestas que no llegaron a buen puerto y que, por ejemplo, podían habernos dejado sin su icónico arco, que presidió el estadio durante más de 6 décadas. Hoy, precisamente una década después de la polémica que rodeó el desmontaje y traslado de esa extraordinaria estructura metálica, vamos a hacer un breve repaso de las 4 etapas fundamentales que ha tenido esta edificación, pero centrándonos sobre todo en los aspectos menos conocidos de su proceso constructivo, y muy especialmente en ese San Mamés que pudo ser y no fue. Y para ello nos hemos permitido una licencia, presentar este vídeo desde fuera de Bilbao. Creo que es la primera vez que lo hacemos. Estamos en el barrio de Lamiaco, en el municipio de Leioa, pero seguimos estando aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. En el origen del campo de San Mamés se dan cita 2 culturas foráneas. Por un lado, la inglesa, que introdujo el deporte del fútbol en nuestro territorio. Y por otro lado, la turca, porque recordemos que San Mamés fue un pastor nacido en la Capadocia en el siglo III, torturado por no renegar de su fe cristiana. Se refugió en la montaña conviviendo con animales salvajes y, según cuenta la leyenda, cuando los perseguidores le apresaron y le arrojaron a las fieras, éstas se acercaron mansamente a él, se tendieron a sus pies y le mostraron su afecto moviendo la cola. Más tarde, un león colosal vio a San Mamés cargado de cadenas y se acercó a lamerle los pies. Nos suena lo de los leones, ¿verdad? ¿Y cómo llega la figura de San Mamés a Bilbao? Hay constancia de que en el año 1447 ya había una pequeña ermita con advocación al Santo Mamés, en un altozano próximo a la ría. Sobre aquella ermita se construyó un convento de los padres franciscanos y posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, se erigió la actual Santa Casa de la Misericordia o Asilo de San Mamés, en cuya capilla se sigue rindiendo culto al santo. Junto al asilo se inauguró, en la segunda década del siglo XX, el emblemático estadio de fútbol de San Mamés, mártir a quien debe su nombre. Y no sabemos si fue un hecho casual o no que quien diseñó ese primer campo fuera de ascendencia británica, Manuel María de Smith y Barra, uno de los más grandes arquitectos que trabajó en nuestro territorio en la primera mitad del siglo XX, y a quien sin duda dedicaremos próximamente un vídeo monográfico repasando su extensa y extraordinaria obra. La primera etapa del campo de San Mamés se inició en el año 1913, con un proyecto del arquitecto vizcaíno, que diseñó un campo con una sencilla tribuna construida con estructura de madera y con una capacidad para 3.500 espectadores, sobre unos terrenos propiedad de los herederos de Novia de Salcedo. La tribuna disponía de un pequeño graderío, bajo el que se ubicaban los vestuarios y una pequeña cafetería. El 20 de enero se colocó la primera piedra y el 21 de agosto se inauguró el nuevo campo. El mítico Rafael Moreno Pichichi fue quien marcó el primer gol sobre el terreno de juego de San Mamés. 3 años antes, en 1910, la equipación del Athletic de Bilbao había pasado de su original camiseta azul y blanca a la camiseta con bandas rojas y blancas, por lo que el equipo inició ya su andadura en San Mamés con su característica equipación rojiblanca. Según contaba la crónica de la Gaceta del Norte, el 22 de agosto de 1913, «El nuevo campo, estupendo. Estupendo es poco, maravilloso. Smith, el ingenioso arquitecto, ha sabido no solo trazar en el papel unas líneas muy lindas, preciosas, sino que lo ha llevado a la realidad, lo ha dado vida y con ello nos la ha aumentado a nosotros».
los años siguientes el campo fue objeto de continuas ampliaciones, por ejemplo las llevadas a cabo en 1920 y 1925, con la incorporación de nuevas gradas y la reforma de la tribuna, ampliando poco a poco su aforo, llegando a superar las 12.000 localidades. En 1950 el campo se había quedado pequeño y se planteó la primera gran ampliación y reforma, convocándose para ello un concurso de proyectos del que se obtuvieron propuestas diversas realizadas tanto por técnicos locales como por arquitectos e ingenieros de otros puntos de España. Nombres prestigiosos como Emiliano Amán o Pedro Ispizua firmaron dichas propuestas. Pero el anteproyecto ganador llevaba la firma del ingeniero riojano Carlos Fernández Casado y de los arquitectos Ricardo Magdalena, José Antonio Domínguez Salazar y Carlos de Miguel, aragonés, vasco y madrileño respectivamente. Unos años antes el club se había visto obligado a cambiar su nombre por el de Atlético de Bilbao. Décadas después recuperaría su nombre original. Sin duda, la propuesta de Fernández Casado y su equipo era la más ambiciosa de todas, planteando la tribuna de preferencia como la pieza clave del conjunto, con una configuración que dominase y definiera la parte arquitectónica del futuro campo. Y para ello se estableció una gran cubierta de hormigón en forma de bóveda, de gran originalidad y audacia, pero también de una gran dificultad constructiva y de un alto coste económico. Las referencias más directas eran los hangares para aviones de Lake City en Estados Unidos o la cubierta del estadio de Montgomery, y en cuanto a estructuras de puentes, la de Sando, en Suecia. La bóveda estaría compuesta por 8 anillos de hormigón esbeltos arriostrados por vigas transversales. Cada anillo tendría un peso de 200 toneladas y habría supuesto un récord mundial en cubiertas de hormigón armado en cuanto a sus dimensiones. Pero una vez adjudicado el concurso y a la hora de redactar el proyecto definitivo, la idea inicial de la bóveda de hormigón fue descartada por la dificultad en la construcción y el alto coste de su andamiaje y de la mano de obra necesaria. Y aprovechando que Bilbao se encontraba en pleno centro de la industria siderúrgica, se optó por una estructura metálica, mediante 2 arcos atirantados, desde los que se descolgaría un techo plano inclinado hacia la fachada. En este cambio de decisión también influyeron los deseos del club, que solicitaba bajar el borde delantero de la cubierta para atenuar en lo posible la entrada de lluvia hacia las localidades de la tribuna. Y este es el origen del icónico arco de San Mamés, que, como decíamos en la presentación, estuvo a punto de no existir. Hubo otro cambio sustancial respecto a la propuesta del concurso. Se prescindió de la configuración de anillo corrido perimetral para alojar los graderíos en torno al campo de juego y se optó por un tratamiento independiente de los 4 frentes, dados los condicionantes urbanos del solar, que se irían construyendo en fases sucesivas. Las obras se iniciaron sin demoler la antigua tribuna y el graderío fue completándose hasta llegar a su cota superior, momento en el que se procedió a un interesante proceso constructivo para la ubicación de la estructura metálica del arco, que iba a apoyar sus extremos en las 2 torretas construidas a ambos lados de la tribuna a modo de palcos. Fabricación del arco. El arco, o los arcos, porque en realidad eran 2, se fabricaron en trozos de 6 metros, que posteriormente serían soldados.
El metal fue suministrado por Altos Hornos de Vizcaya y montado en la empresa Baskonia. Se trataba de cajones metálicos huecos de 1,77 metros de altura. Disposición del arco. El arco se levantó desde la calle hasta la parte posterior de la tribuna, dividido en dos partes. Izado del arco. Las partes centrales del arco se fueron izando desde una torreta o castillete central hasta alcanzar su altura definitiva. Soldado del arco. Las dos partes del arco se soldaron en la zona central, quedando ya estabilizado. Montaje de la cubierta. Desde el arco se fueron descolgando las péndolas o tirantes a los que se fue uniendo la estructura de la cubierta de la tribuna. Desplazamiento del arco. El doble arco se desplazó a través de unos carretones dispuestos en sus extremos, avanzando hasta su posición definitiva mediante cabrestantes movidos a mano. La maniobra duró desde las 3 hasta las 7:30 de la tarde, para un desplazamiento de 14 metros. Una operación que, según el propio Fernández Casado, que supervisaba las obras, resultó muy emocionante. El día que tuvo lugar esa difícil maniobra era un martes y 13. Finalmente se obtuvo una estructura mucho más liviana que la prevista inicialmente en hormigón armado. El peso total de la estructura metálica era de 270 toneladas. Recordemos que cada uno de los 8 anillos de hormigón del proyecto inicial tenía un peso de 200 toneladas. Se había conseguido reducir las cargas de forma sustancial. Con unos arcos de 115 metros de luz, es decir, la distancia entre sus apoyos en los extremos, una separación de 6,60 metros entre ambos y una unión o arriostramiento entre ellos a través de cruces de San Andrés, también de sección rectangular, que otorgaban la rigidez necesaria al conjunto. Para los más expertos o curiosos en temas constructivos, los extremos del arco se apoyaban mediante articulación fija en un lado y mediante libre deslizamiento en el otro, para absorber los movimientos producidos por las dilataciones fundamentalmente. La longitud o luz de 115 metros entre los apoyos supuso un récord para este tipo de estructuras realizadas hasta entonces en España. En su construcción intervinieron las empresas Baskonia y la Sociedad Ibérica de Montajes Metálicos. El crudo invierno, con heladas frecuentes, lluvias y temporales de viento aumentaron las dificultades de la ejecución, teniendo en cuenta además que las obras se realizaron sin cesar la actividad deportiva del campo. Se aprovechó el parón estival para el desmontaje de la antigua tribuna. Las obras de la nueva tribuna dieron comienzo el 23 de enero de 1952. Y el 13 de marzo de 1953 se procedió al desplazamiento de los arcos hasta su posición definitiva. En el primer partido del mes de abril ya se pudo utilizar la tribuna con todas sus localidades, alrededor de 9.000. En los años siguientes, entre 1957 y 1972, se fueron completando y poniendo en servicio el resto de graderíos y tribunas: Capuchinos o Tribuna Sur, Misericordia o Garay, Tribuna Norte y la Tribuna Este. Con motivo del Mundial de Fútbol que se iba a celebrar en España en 1982, y al ser designado el campo de San Mamés como una de las sedes, se acometió una nueva remodelación con el objeto de ampliar el aforo y modernizar las instalaciones. En este caso, los técnicos responsables del proyecto fueron los arquitectos locales Imanol Abando, Javier Salazar, Luis Puello y Elías Mas. En esta segunda transformación se procedió al derribo de las dos tribunas de gol y a la supresión de los dos bloques o torres de palcos que eran el soporte original del arco. Pero desde el principio tuvieron claro que la icónica estructura metálica no se tocaba. Y esos dos bloques de apoyo fueron sustituidos por dos ménsulas de hormigón posttensado que, dada su ligereza, permitieron ampliar con nuevas tribunas el estadio y darle una unidad formal de la que carecía, recuperando de alguna manera el concepto del proyecto inicial de 1950. Con esta remodelación se consiguió un aforo para 46.000 espectadores, aunque en 1997 ese aforo se vio reducido a 40.000 espectadores por las exigencias de la UEFA de eliminar las localidades de pie en ambos fondos.
ya con el cambio de siglo surgió la idea no ya de reformar o ampliar las instalaciones del campo, sino de construir un nuevo estadio para una nueva etapa. Y surgió también de forma simultánea la gran pregunta: ¿qué hacemos con el Arco de San Mamés?, que dio origen a una jugosa cascada de opiniones, propuestas y disquisiciones diversas. Finalmente se decidió prescindir de la icónica estructura, que fue trasladada a las instalaciones del club en Lezama. El nuevo proyecto, que llevaba la firma de ACXT, el estudio de arquitectura de la Ingeniería Idón, con el arquitecto bilbaíno César Aitor Azcárate a la cabeza, diseñó una moderna construcción como una pieza más de la regeneración urbana en la que se hallaba inmersa la ciudad, asomando su fachada hacia la ría. Una decisión importante en su configuración fue la de enterrar el terreno de juego 7 metros por debajo de la rasante, con objeto de reducir la altura total de la edificación sobre la calle, ajustándola al resto de edificaciones del ensanche. En todo el perímetro del campo se dispone una superficie peatonal que facilita los accesos y se convierte en un amplio espacio urbano. En el interior del estadio, el graderío se ha diseñado buscando permitir el máximo acercamiento de la afición al terreno de juego. Cuenta además con otras funciones que complementan su uso principal y que potencian su utilización cuando no se celebran partidos de fútbol. Se combina la estructura de hormigón en los graderíos con la estructura metálica en su cubierta, cuyo voladizo se remata en forma de anillo. Una cubierta translúcida regula de forma gradual la cantidad de luz que llega hasta el césped, y una solución similar se dispone en la fachada exterior, mediante unas piezas translúcidas colocadas en forma de escamas. La disposición del campo es perpendicular a la del viejo estadio, y su construcción se realizó de forma simultánea y progresiva con el derribo del viejo San Mamés, de la Catedral del Fútbol. Tras más de 2 años de obras de construcción y derribo, en el año 2013 se disputó el último partido oficial de su historia en el viejo San Mamés, y en septiembre de ese mismo año quedó inaugurado el nuevo estadio San Mamés Barría, aún sin su aforo completo, que estaría disponible en el verano de 2014, con algo más de 53.000 localidades. Poco después de la inauguración del nuevo estadio se alzaron voces reclamando una ampliación de la cubierta con el objetivo de mejorar la comodidad de los espectadores en días de lluvia. Algo que, como recordaréis, estuvo también en el origen del Arco de San Mamés 6 décadas atrás. Curiosa coincidencia, la lluvia definiendo la configuración del campo. Y lo que inicialmente podía parecer una pequeña reforma de la cubierta se convirtió en un reto tecnológico de gran magnitud, incluso mayor que la propia construcción del estadio. Se ideó una solución estructural única e ingeniosa que además debía ser construida sin interrumpir la actividad deportiva. Otra coincidencia más con el proyecto de 1953, llevándose a cabo el montaje durante el verano de 2016. Esta extensión de la cubierta ha sido galardonada con los prestigiosos premios Structural Awards por su excelencia en ingeniería estructural en el apartado de grandes luces. Hemos visto cómo el primer campo de San Mamés se inauguró en el año 1913, pero sin embargo la fundación del equipo de fútbol se remonta al año 1898, 15 años antes. Entonces, ¿dónde jugaba el Athletic sus partidos durante esos años? Pues sí, seguro que ya lo habéis adivinado. En el campo de fútbol de Lamiaco, que anteriormente había funcionado como hipódromo, y posteriormente en el campo de fútbol de Jolaseta, en Guecho. También hemos visto que la historia del campo de San Mamés se ha desarrollado a lo largo de estos 111 años en la misma ubicación, pero sin embargo en algunos momentos surgieron propuestas que planteaban el traslado a un nuevo emplazamiento, ya que su situación en el mismo ensanche de Bilbao no encajaba con los planes urbanísticos para la expansión de la ciudad. Por ejemplo, el traslado a Torremadariaga, en Deusto,
a la campa de los ingleses, uno de los espacios donde a finales del siglo XIX germinó la afición por el fútbol en Bilbao, propuesta planteada en los años 70 por el arquitecto Carlos Lázaro, o incluso se llegó a plantear el traslado del estadio al Valle de Asúa o a Zorrozaurre. El club, poco antes de adentrarse en el proyecto de San Mamés Barria, que culminaría en 2013, indagó también alguna de esas opciones. Y en ese sentido llegaron a Bilbao dos maquetas que llevaban la firma de Norman Foster por un lado y de Santiago Calatrava por otro. Propuestas que no llegaron a buen puerto y que ya prácticamente nadie recuerda. Unos ingleses, un turco y unos bilbaínos en el origen del campo de San Mamés. Y no es un chiste, es una historia centenaria en la que esperamos haber cubierto algunos huecos que quedaban por cerrar.